Saludos cordiales, mi estimada magíster. Se va a realizar la lectura de los términos de la unidad 1, 2, 3 y 4 de la didáctica de la lengua y literatura. En total se han realizado 94 términos. Empiezo con el primero. ¿Qué es la didáctica? Consiste en enseñar la materia de manera práctica y los resultados que se obtenían a través de la investigación. 2. La oratoria. Es el arte de hablar en público de manera clara, persuasiva y eficaz. 3. Paradigma cognitivo. Considera que la enseñanza debe ser congruente con el desarrollo de las capacidades de los aprendices y que el aprendizaje de las lenguas es el fruto de una apropiación no meramente memorística. Gramática. Es un conjunto de normas que regulan el uso correcto de la lengua. ¿Qué es la psicolingüística? Ayuda a comprender las conexiones entre el pensamiento, actuaciones humanas y uso del lenguaje relacionada con el lenguaje en los problemas. El objetivo final de la lengua y literatura es la mejora de la enseñanza de las lenguas y la literatura, enseñanza que se desarrolla en contextos variados y cambiantes de cuya investigación debe traerse conocimientos teóricos y prácticos. ¿Qué es la epistemología? Proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y luego es que equivale a estudio tratado. Por lo tanto, la epistemología tiene como objetivo principal el estudio del conocimiento científico en cuanto a su origen, naturaleza y clase. El conocimiento científico, en cuanto a su origen, naturaleza y clase, es un tipo de conocimiento que se obtiene a través de la observación, la experimentación, en razonamiento lógico, siguiendo un método sistemático llamado método científico. 9. La morfología. Esta es una rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras, su formación y sus componentes. Analiza cómo se combinan las unidades mínimas de significados, llamaban todos morfemas, para formar palabras. ¿Qué es la sintaxis? La sintaxis es la rama de la gramática que estudia cómo se combinan y organizan las palabras para formar oraciones concretas y con sentido. Número 11. ¿Qué es la fonética? La fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla humana desde un punto de vista físico y articulatorio, es decir, cómo se producen, transmiten y perciben los sonidos que usamos al hablar. 12. ¿Qué es la semántica? Es la rama de la lingüística que estudia el significado de las frases y oraciones en la lengua. 13. La literatura infantil es la expresión escrita de la creatividad con un toque artístico compuesto por cuentos. 14. Generativismo. La lingüística, el término gramatical generativa se refiere a un conjunto de marcos teóricos para el estudio de la síntesis de las lenguas. 15. Estructuralismo lingüístico. Considera la lengua como un sistema o un conjunto de elementos solidarios que tienen diferentes relaciones. Palabras como fonemas y sintagma tienen su origen en esta teoría. La lingüística es la disciplina que se dedica al estudio del lenguaje. 17. Dispedagogía. Este es un vacío en el aprendizaje, un problema de aprendizaje que se aparece cuando los conocimientos adquiridos por el estudiante no son lo suficiente consolidados durante su etapa académica. 18. Innatismo. Es la teoría expuesta por Chomsky, que señala que el lenguaje es generado y desarrollado por el mismo ser humano. 19. ¿Qué es la glotodidáctica? Es la ciencia que busca soluciones para promover aprendizajes lingüísticos eficaces. Se refiere a la enseñanza de las lenguas extranjeras, de la lengua madre a la segunda lengua, al dialecto de las lenguas minoristas y las lenguas clásicas. 20. Paidocentrismo. Esa es una característica la que volvieron muchos maestros de la Edad Nueva, que significa que todo proceso y sistema educativo debe estar enfocado en el estudiante. 21. Lenguaje. Es la habilidad innata del ser humano para comunicarse a través de signos articulados. 22. Habla.
En la realización concreta de la lengua, hecha en cada momento y por cada individuo, es el uso peculiar que hace que la lengua a cada individuo para expresarse oralmente. 23. Lengua. Es un sistema gramatical, léxico y sonoro que organiza y relaciona un conjunto de signos de orden especificado. Sus signos básicos son las palabras, se considera lengua o idiomas, incluyendo en totalidad de los dialectos. 24. Requerimiento de la enseñanza de la lengua y la literatura. Requerimiento: formar buenos profesionales que permanentemente se capacitan en el mercado educativo, donde se encuentran enfatizando la investigación educativa referente a las reformas planteadas tanto a nivel mundial como al país. 25. Marco educativo. Se necesita que los maestros conozcan de manera profunda la legislación educativa del país, al igual que los diferentes currículos de orientaciones didácticas. 26. Currículo. Este es un conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y evaluación que orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje en un sistema educativo. Debe estar determinado por el marco educativo, indicando los contenidos básicos que deben ser enseñados por esta ausente que determina qué conviene enseñar en cada momento y cómo hacerlo. 27. Orientaciones didácticas. Son guías flexibles, prácticas que ayudan a los docentes a planificar y desarrollar sus clases. Son los resultados de las evaluaciones diagnósticas de sus elementos, manteniendo el aprendizaje significativo en un modelo de trabajo de enfoque comunicativo y experimental. 28. Bloques curriculares. Sirve para estructuras de aprendizaje por temas y unidades de manera progresiva ordenadas para el año escolar. 29. Bloques de contenido de la formación profesional curricular. Son fundamentos teóricos de la lengua y la literatura, bases científicas, la didáctica de la lengua y el diseño curricular, objetivos, contenidos, estrategias didácticas, la lengua oral, origen y desarrollo de la lengua escrita, lectura y escritura, métodos de enseñanza y trastornos pedagógicos, análisis y reflexión sobre la propia lengua, pragmática, semántica, fonética, función estética de la lengua, talleres de producción literaria, literatura infantil y juvenil, técnicas y recursos para la enseñanza de la lengua. 30. Estrategias didácticas. Son los métodos o técnicas o actividades que utiliza el docente para enseñar un tema y lograr que los estudiantes aprendan de una forma significativa, tomando en cuenta las relaciones de comunicación, la contextualización, creatividad, libertad, actitudes, y las actividades serán de aula, departamentales, investigación de campo. Ya. La 31. Marco educativo en la enseñanza de la lengua y literatura. Aplicará todos los recursos y materiales curriculares que se puedan contemplar, medios como dos puntos, internet, prensa, fotografía, video, radio, podcast y también la elaboración en talleres. La evaluación será continua, debe ser revisada los objetivos. Los 32. Práctica de enseñanza en la didáctica de lengua y literatura. La práctica es una actividad de intervención y transformación de las realidades que se dan en los procesos de enseñanza y aprendizajes. Pretenden dar a conocer cómo se llevan a cabo dichas instituciones de enseñanza y aprendizaje. No se articula solamente el plan de estudios de las instituciones, sino que se inserta en la investigación debido a la relación existente entre el ejercicio literario, el contexto sociocultural, la función estética y la adquisición de saberes preestablecidos de la literatura que deben ser abordados grado a grado. Otro concepto de lo que es la práctica de la enseñanza de la didáctica de la lengua y literatura va entonces desde la comprensión de los fenómenos que se desarrollan en las aulas de clase hasta cómo se logra la producción del conocimiento y del aprendizaje a través de los métodos que aplican los docentes para alcanzar ese fin. 33. Momentos claves de la práctica de la enseñanza de la lengua y literatura. Son claves dentro del accionar del maestro como el eje articulador de la práctica de la enseñanza.
planificación, actuación, reflexión, que analizan el saber hacer y el saber en las situaciones de enseñanza y aprendizaje. 34. Momentos claves de la práctica de la enseñanza en la lengua y literatura. Son claves dentro del accionar del maestro como el eje articulador de la palabra en la enseñanza. Lo que es la planificación, actuación, reflexión. 35. Destrezas comunicativas. Son las que permiten utilizar la lengua de manera adecuada, eficaz y competentes en las diversas situaciones comunicativas y de la vida cotidiana. Hablar, escuchar, leer, entender y escribir. El objetivo de la enseñanza de la lengua es mejorar las habilidades comunicativas del alumnado. La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para desenvolverse de forma adecuada y eficaz en una determinada comunidad que comparte la misma lengua y patrones de uso de esa lengua. 38. Conocimientos gramaticales. Es una condición necesaria pero no suficiente para mejorar la expresión y comprensión del alumnado. 39. Investigación lingüística y didáctica. Es la que estudia la relación entre la lingüística y la práctica de la enseñanza de la lengua. 40. Ejercicios gramaticales. Es una actividad diseñada en la práctica y en reforzamiento del conocimiento, el uso correcto de tiempos verbales. 41. Lengua. Es idioma, código, conjunto de signos comunes a un grupo social. 42. Prácticas de la lengua a través de la palabra. 43. Metodologías de la enseñanza de las lenguas basada en la lectura y la traducción. Sobre el objetivo fundamental era que el alumno tuviera la capacidad para leer las obras maestras de la literatura y cultura. 44. Reglas gramaticales, el conjunto de normas que regulan el uso correcto de una lengua, especialmente en cuanto a cómo debe combinar las palabras para formar oraciones con sentido fónico, habilidad para reconocer y manipular los sonidos del habla. Lengua materna es el primer idioma de una persona que aprende de manera natural durante la infancia. 47. La unidad lingüística. Este es un elemento, entidad que forma parte de un sistema lingüístico. La 48. Método comunicativo. Este es un enfoque de la enseñanza, idiomas y desarrolla habilidades expresivas y comprensivas que hacen posible el intercambio comunicativo entre las personas. 50. Los objetivos de la educación literaria en las aulas de la enseñanza obligatoria. La adquisición de hábitos de la lengua y de la capacidad para analizar textos, del desarrollo de la competencia electoral, de conocimientos de las palabras y de autores más significativos de la historia literaria. Como 51 tenemos los comunicativos vulgares. Es un estudio del habla informal, por ejemplo, series televisivas, anuncios publicitarios. El 52 es el proceso mediante el cual se forma el gusto por la comprensión y la sensibilidad hacia la literatura de los estudiantes. Como 53 tenemos el patrimonio literario. Este es un conjunto de obras de autores importantes transmitidos por la historia, la literatura y que forma parte del legado cultural de una sociedad. 54. Textos literarios. Es una obra escrita que busca la belleza y la expresión a través del lenguaje, utilizando recursos como la metáfora, la comparación, parte del legado cultural y de una sociedad. 54. Tenemos los textos literarios. Es una obra escrita que busca la belleza, la expresividad a través del lenguaje, utilizando recursos como la metáfora, la comparación y otras figuras retóricas para crear una experiencia estética en el lector. 55. Competencias lectoras. Se refiere al conjunto de habilidades, de estrategias y conocimientos que permiten a una persona comprender, interpretar, analizar, valorar, disfrutar diversos tipos de textos, especialmente las literarias y discursivas. 56. Competencias literarias. Es la capacidad del estudiante para comprender, interpretar, disfrutar textos literarios, desarrollando su sensibilidad, imaginación y pensamiento crítico. 57.
El prestigio cultural de los textos es el valor simbólico y social que se atribuye a ciertas obras por su relevancia histórica, literaria o educativa dentro de una cultura. 58. Hábitos culturales se refiere a patrones de comportamientos, prácticos y creencias compartidas por un grupo de personas dentro de una sociedad o cultura específica. De los textos de literatura juvenil y de aventuras. 59. Calidad artística. En sí se refiere a lo que es la excelencia o el valor estético de una obra a través de diferentes criterios como la originalidad, la técnica, la expresividad y la innovación. 60. Tenemos el género literario. Es la categoría que clasifica las obras literarias según sus características comunes de forma, contenido y estilo principales son los narrativos líricos, dramáticos, didácticos y ensayísticos. Las 61 son formas literarias, son las distintas estructuras y estilos que se utilizan para expresar ideas y emociones en la literatura. La 62, el locutivo, que pertenece o concierne a la locución, proceso de expresar un pensamiento a través de un discurso. Los talleres literarios son herramientas didácticas al servicio de la libre expresión de las ideas, de los sentimientos y de las fantasías de los adolescentes y de los jóvenes. 64. Estructura literaria. Pueden realizarse con ejercicios como terminar un cuento, cambiar el inicio, crear textos originales a partir de las instrucciones. 65. Enfoques comunicativos implican que en los primeros años escolares se estimula el placer de la lectura, la atención se traslada al lector escolar y a la reflexión sobre cómo se puede contribuir desde la educación construir su aprendizaje literario, incluyendo conocimientos, habilidades, hábitos y actitudes. 66. La facultad lectora. La habilidad que comprende lo que se lee no es innato, aunque existen condiciones medias para desarrollar. Por lo tanto, se debe despertar la sensibilidad por el placer de leer. 67. La animación a la lectura. Este es un acto que consiste realizando para producir un acercamiento efectivo intelectual a un libro concreto, de forma que este contacto produzca una estimación genérica hacia los libros. La 68. Propone la animación a la lectura, que el niño no lector o poco lector descubra el libro. Ayudar a pasar la lectura pasiva a lectura activa, es decir, a una lectura comprensiva. Es desarrollar en él el placer de leer, ayudarla a descubrir la diversidad de los libros. La 69. Beneficios de la animación en la lectura. El niño enriquece su vocabulario, mejora la ortografía y la gramática, tiene fluidez para conversar, adquiere nuevos conocimientos, desarrolla la comprensión lectora y mejora su autoestima. La 70. El rol del docente en la animación a la lectura. Primero, analizar cada libro para introducir al niño o al adolescente en el placer de la lectura, ya que la lectura no debe ser una obligación. El maestro debe sentir la atracción por la lectura, pues sin esto difícilmente podrá entusiasmar a sus alumnos. La 71. Características del maestro en la animación en la lectura. Tener entusiasmo y confianza en sí mismo y en los alumnos. Conocer ampliamente la literatura infantil y juvenil. Programar el número de clases necesarias para alcanzar sus objetivos. Estudiar las estrategias que se lleva a cabo. Buscar el libro adecuado para cada caso, leerlo y prepararlo. Crear el clima favorable para que los niños se sientan atraídos por la reunión que van a tener. La 72. La importancia de la lectura en la infancia. Si el niño sabe leer, en su vida adulta podrá encontrar los libros, la información y los conocimientos necesarios para cualquier situación en la que se encuentre, incluida la actualización de su trabajo profesional. 73. El lugar donde se puede realizar la animación en la lectura. En la biblioteca pública, en el colegio, en sus respectivos hogares, en un círculo de amigos, siempre que no sea obligatorio. 74. Condición para que el estudiante
se ha evaluado en una clase de literatura es que haya leído en su totalidad el libro, indicando por el maestro, y no es adecuado premiar al alumno. 75. Recomendación para la animación en la lectura. No se debería elegir el libro más caro o el más novedoso, pues el niño o el adolescente no debería leer algo que no le interesa. 76. La importancia de la asignatura de lengua castellana y literatura. Es obligatorio fijar un tiempo mínimo de 30 minutos diarios para fomentar el hábito lector. Es importante que los centros escolares desarrollen diferentes actividades a través de un plan lector encaminado a trabajar la lectura en diferentes espacios, el aula y la biblioteca escolar, con la finalidad que participen los alumnos como también la familia. 77. Biblioteca escolar. Debe ser un espacio accesible en todo momento en el que se sientan cómodos y desean acudir. De esa manera se sentirán motivados para visitar otras bibliotecas como fuera del centro escolar. 78. Tenemos lo que es actividades de biblioteca escolar. Son exposiciones de trabajo, encuentros con autores, club de lectura, tertulias dialógicas, debates, crear el periodo escolar. 79. Tenemos lo que es la relación de la literatura y la convivencia. Bueno, en la literatura se puede observar diferentes ejemplos de convivencia, ya que transmiten diversas tradiciones, valores o incluso costumbres. En el 80 tenemos el punto significativo a la hora de introducir los clásicos dentro del aula. Un punto significativo para tener en cuenta a la hora de introducir los clásicos del aula es el desarrollo cognitivo de nuestros alumnos dentro de la etapa de educación primaria de 6 a 12 años. Se entiende por desarrollo cognitivo las diferentes transformaciones de las capacidades del pensamiento que experimenta cada persona a lo largo de su vida. Tenemos lo que es la 81. Etapa del desarrollo cognitivo. Son fases sucesivas propuestas por Jean Piaget para explicar cómo el niño conoce el mundo en el que habita. Son 4. Sensoriomotora, de 0 a 2 años. Preoperacional, de 2 a 7 años. Las operaciones concretas es de 7 a 11 años y las operaciones formales es de 11 a 12 años en adelante. Cada etapa implica mayor dificultad y no puede retroceder una vez que esté superada. Como 82 tenemos las operaciones concretas. La 82. Operaciones concretas, teoría de Piaget. Estas son fases del desarrollo cognitivo. Según Piaget, es que los niños comienzan a utilizar el pensamiento lógico y operativo para resolver problemas concretos, superando aquí el egocentrismo infantil. ¿Qué son las frases complejas? Son construcciones lingüísticas que incluyen dos o más ideas unidas en una misma oración, generalmente a través de conectores como que, por qué, aunque, entre otros. Su pensamiento más elaborados. Esto indica un mayor dominio del lenguaje, ya que permiten expresar pensamientos más elaborados. 84. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maestro antes de la lectura? Antes de hacer las actividades, el maestro tendrá que explicar las características principales de cada género, de modo que los niños sepan ver las diferencias entre unos y otros. 85. Actividades puedan servir para los tres géneros literarios. Para los tres géneros dice esto. Debate en clase sobre la portada y el autor del libro. Preguntas y respuestas sobre cuándo y dónde tiene lugar la historia del libro. Exposición de un objeto que se encuentre en el libro que los niños tengan que averiguar su utilidad. Lluvia de ideas acerca del contenido del libro. Buscar información adecuada del Internet. Utilizar la biblioteca del aula de la escuela para buscar libros
con una temática parecida. Utilizar programas informáticos como Storybear, Blockster o Audacity. 86. ¿Qué es la lectura grupal? La lectura grupal es una estrategia de enseñanza en la que varios estudiantes leen unos textos al mismo tiempo, ya sea en voz alta o de manera silenciosa, con el propósito de compartir ideas, comprender mejor el contenido y fomentar la participación colectiva. La 87. Tenemos como moderadores en la literatura de la lectura. Son personas encargadas de guiar, supervisar y mantener el orden durante una actividad grupal y dinámica. 88. El género lírico es un tipo de texto literario donde el autor expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos de manera subjetiva. Hola. Ay, me hiciste asustar. A menudo a través del poema. La oda es un tipo de poesía lírica. Las odas son poemas estructurados que alaban o glorifican un acontecimiento o un individuo, describiendo la naturaleza tanto intelectual como emocionalmente. La 90 es género dramático. El género dramático es una forma de expresión literaria que se caracteriza por la representación de episodios o conflictos de la vida humana a través de diálogos entre personajes. La 91, que es la dramatización, es la que persigue la creación y representación de acciones. Para la manifestación de estas acciones se sirve de los recursos expresivos fundamentales que son la expresión lingüística, la expresión corporal, la expresión plástica y la expresión rítmica musical. La 92 es temporalización, distribución del contenido y las actividades en el tiempo. La 93, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Son los comportamientos de asistencia durante todas las sesiones, las lecturas del libro, participación en un blog, trabajo individual, trabajo en grupo, contenidos, estética del trabajo final, ya sea oral o escrito. Como 94 tenemos los aspectos que se pueden trabajar en la educación básica a través de la literatura. Se encuentran en la etapa de configuración de su personalidad y de conocerse a sí mismo, conformar una opinión crítica y reflexionar sobre distintos temas de manera amena y cercana a la muerte, la religión, la amistad. Es un documento para trabajar la inteligencia emocional dentro del aula, de mucho mejor si es acompañado de una gran historia. Bueno, esto ha sido las 94 palabras. Quedo muy agradecida por la atención a la presente.